Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Licenciatura en Psicología Soayen. Alumna Inti Echeverría, tutora licenciada Cristina González Méndez. Video: el proceso terapéutico en la aproximación cognitivo-conductual, módulo 811. La evaluación psicológica. La evaluación psicológica es uno de los pilares fundamentales de la intervención. Probablemente no existe un proceso más indispensable para asegurar el éxito de cualquier intervención en psicología. La historia de la evaluación psicológica puede rastrearse desde las antiguas concepciones acerca de la influencia de los astros en la conducta de los individuos, sin ser este un hecho considerado como antecedente propiamente dicho. Más adelante, con la separación paulatina del concepto místico de la evaluación de las características individuales y la implementación de métodos de selección que están directamente ligados a las técnicas actuales de selección de personal, así como el surgimiento de la fisiognomía, esta última alimentada por el pensamiento de los filósofos griegos, como Aristóteles, quien plantea la idea de la existencia de una base biológica en el carácter, la visión naturalista de la evaluación y la concepción de un individuo integral, así como la interacción de factores biológicos, físicos y conductuales, indicó el rumbo hacia las bases científicas de la evaluación psicológica en la actualidad. En el proceso de modificación de la conducta, probablemente no existe un proceso más vital que el de la evaluación, que se encuentra presente no solo en el inicio de la modificación conductual, sino durante todo el proceso e incluso posterior a este. La evaluación ha existido en psicología desde sus inicios y en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su estudio no es solo indispensable para conocer las características de la forma en que se desarrollan los distintos fenómenos psicológicos, sino también para saber la forma en que los clínicos e investigadores se enfrentan a estos procesos y toman la decisión de implementar ciertos métodos de análisis o programas de intervención según sea el caso. En la actualidad, la evaluación se ha vuelto una de las funciones elementales del psicólogo en todos los campos en los que ejerce su profesión, ya sea evaluación de tipo educativo, en los servicios de salud. Se requiere del psicólogo para que realice procesos de evaluación cada vez más frecuentes y que estos se lleven a cabo de forma eficaz y lo más económica posible. Debido a este interés de la economía de recursos desde los años 80, en la evaluación tanto tradicionalista como en la evaluación conductual se ha incrementado el desarrollo de técnicas de evaluación diversas, siendo la última rama la que más ha crecido en este aspecto. Estas razones hacen indispensable ahondar en el estudio de la evaluación psicológica conductual como función básica del psicólogo, ya que esto permitirá desarrollar habilidades mucho más competentes para desarrollarla en el campo de aplicación. Kendall y Norton Ford, de 1998, indican que desde el enfoque conductual, la evaluación se trata de identificar los tratamientos específicos del cliente o sus sistemas ambientales que pudiesen requerir un cambio. Este tipo de evaluación ha surgido como un modelo que ayuda a los clínicos a formular y evaluar planes específicos de intervención para sus clientes. Existen algunas diferencias entre la evaluación tradicional y la evaluación conductual. Entre las principales se encuentran las siguientes. La evaluación tradicional concibe la personalidad como un sistema de constructos que median la conducta. Esta perspectiva se encarga entonces de las características personales relativamente estables que contribuyen a la conducta. Los constructos que son importantes para un clínico psicoanalítico muy posiblemente sean bastante diferentes a aquellos que son importantes para un teórico del aprendizaje social. Pares, 1999. En cuanto a la evaluación conductual, los terapeutas y evaluadores de la conducta consideran la conducta más en términos de tendencias conductuales en situaciones específicas. El enfoque conductual trata de identificar los tratamientos específicos del cliente o sus sistemas ambientales que pudiesen requerir un cambio. Rodríguez 2009 indica que la modificación de la conducta se dio a partir de un trabajo en laboratorio, así como desde las teorías del aprendizaje social y el condicionamiento que tenían implicaciones tecnológicas. Se pretendía establecer entonces a la psicología como una profesión a partir de un cuerpo básico de conocimientos de la psicología científica. Uno de los antecedentes fundamentales de la evaluación conductual es la teoría del aprendizaje de Skinner y el análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta, como lo menciona Pares, consiste en la realización del análisis exacto sobre los estímulos que preceden a la conducta y sobre las consecuencias que le siguen. La evaluación conductual se concibe como un proceso continuo durante la intervención psicológica,
un proceso que ayuda a retroalimentar continuamente la efectividad de las intervenciones. La evaluación conductual surge como un modelo que ayuda a los clínicos a formular y evaluar planes específicos de intervención para sus clientes, determinar las relaciones entre la persona, su comportamiento y el medio que lo rodea. La tesis principal es que las conductas se aprenden y mantienen debido a las consecuencias que le siguen. Así, para cambiar una conducta indeseable, el clínico debe identificar las condiciones estímulo que la precipitan y determinar los reforzadores que le siguen. La descripción cuidadosa y precisa es crucial para un análisis funcional. Se debe describir la conducta de interés en términos observables, medibles, de modo que se pueda registrar en forma confiable su tasa de ocurrencia. Como podemos ver en el diagrama, una de las variables que se introdujo, además de los estímulos, la respuesta y las consecuencias, son las variables organísmicas. Las variables organísmicas incluyen las características físicas, fisiológicas o cognitivas del individuo que son importantes para conceptuar tanto los problemas del cliente como el tratamiento final que se aplica. Los clínicos conductuales utilizan este modelo para guiarse e informarse tanto de los datos necesarios para describir de manera amplia el problema, como, en última instancia, para las intervenciones que pueden surgir. Peterson y Sobel indican que la evaluación conductual en un contexto clínico no es solo una valoración de un solo golpe, que se ejecute antes de que se inicie el tratamiento. Más bien es un proceso continuo que ocurre antes, durante y después del mismo. La evaluación conductual es importante porque informa sobre la selección inicial de estrategias de tratamiento, además de que proporciona un medio de retroalimentación constante concerniente a la eficacia de las estrategias del tratamiento y a la valoración de la efectividad en general. Las formulaciones diagnósticas pueden ser útiles para los clínicos, ya que incluyen descripciones de las conductas desadaptativas o de los blancos potenciales de la intervención, así como evalúan el contexto o ambiente del paciente, debido a su relevancia para la planificación del tratamiento y para el establecimiento de metas realistas. También es importante una valoración de los recursos del cliente como habilidades, nivel de motivación, creencias y expectativas. Todas estas características brindan una retroalimentación continua para construir la autoeficacia del paciente a medida que se logra un proceso. El campo de la terapia conductual es único en cuanto a su énfasis en la toma de decisiones basada en datos a través de todas las fases del tratamiento. Por lo tanto, en este tipo de terapia, la evaluación conductual no es solo un lujo, sino más bien una necesidad. La evaluación conductual toma herramientas de distinto tipo para recibir información tanto del entorno del individuo como de la conducta objetivo, y a partir de esto tomar decisiones sobre las intervenciones que se van a realizar. Algunos de los métodos principales son las entrevistas, los métodos de observación, las técnicas de ejecución controlada, el automonitoreo, el role-playing, los inventarios y listas de verificación. Durante las entrevistas conductuales, el clínico intenta obtener una impresión general del problema que presenta el paciente y de las variables que parecen mantener la conducta del problema. También se hace uso de entrevistas diagnósticas estructuradas que permiten un manejo más adecuado de la información que se está recopilando. Entre las principales fuentes de información se encuentran las pertenecientes a la observación. La observación naturalista, como por ejemplo la observación en la escuela, en el hogar, observación en el hospital y observación controlada, brindan al clínico información más real sobre cómo se desarrolla la conducta problema en el entorno específico en el que vamos a intervenir. No es sorpresa que la evaluación conductual emplea la observación como una de sus principales técnicas, ya que esta permite que la observación sea más realista. Sin embargo, los psicólogos clínicos deben hacer un esfuerzo por asegurarse de que las personas no se les observa sin su consentimiento o que se incluyen de manera involuntaria a amigos y colaboradores del cliente dentro de la red de observación. Estos son puntos éticos que el psicólogo debe siempre tomar en cuenta. Pero las observaciones, como los procedimientos de prueba, son útiles solo cuando se siguen los pasos necesarios para asegurar su confiabilidad y validez. La observación naturalista tiene un gran atractivo intuitivo, proporciona una imagen del comportamiento de los individuos en la realidad, sin la intervención del filtro de los autoinformes de las interferencias o de otras variables potencialmente contaminantes. En ocasiones, el tipo específico de conducta con el que guarda interés la intervención no ocurre con mucha frecuencia de manera natural, por lo que
se pierde demasiado tiempo y recursos esperando a que suceda la conducta y es mejor realizar una observación controlada. Las técnicas de ejecución controlada son algunas técnicas en las que el clínico se permite exponer al cliente a ciertas situaciones específicas que disparen la conducta objetiva. Bandura, Adams y Baker en 1977 realizan una serie de procedimientos de evaluación para estudiar las fobias crónicas. Este tipo de ejemplos ilustran algunos de los enfoques de las técnicas de ejecución controlada, como la evitación conductual y la excitación del temor que acompaña las respuestas de acercamiento. En algunos casos, las técnicas de ejecución controlada utilizan evaluaciones psicofisiológicas para llevar a cabo estudios en ambientes tanto clínicos como investigadores. Sin embargo, la conducta bajo estas condiciones puede no ser del todo la típica a la que el paciente presenta en la vida real. Durante las técnicas de automonitoreo, se le pide muchas veces al cliente que lleve bitácoras o diarios conductuales durante cierto periodo predeterminado, donde es muy importante, como vamos a ver más adelante, que se describa operacionalmente la conducta. Como ya mencionamos, esto significa describir la conducta en características observables, para que le sea más fácil al cliente identificarlas, así como también dar cuenta del tiempo, la situación en la que estas se generan, se aumentan o se disminuyen. El role-playing o juego de roles es una técnica que se ha utilizado durante muchos años con la evaluación conductual. Aunque el role-playing es una vieja técnica clínica, los asesores conductuales han realizado pocos estudios sistemáticos sobre los problemas metodológicos inherentes a la técnica como medio de evaluación. Es obvio que las técnicas de role-playing no son nuevas, se les ha empleado durante muchos años como instrumentos terapéuticos. Sin embargo, el clínico con una orientación conductista se interesa en las técnicas de role-playing porque proporcionan un medio simple y eficiente para tomar una muestra de las habilidades y deficiencias conductuales del cliente. Los clínicos conductistas utilizan una gran variedad de técnicas de autoinforme para identificar conductas, respuestas emocionales y percepciones acerca del ambiente. Los inventarios y listas de verificación son técnicas ampliamente usadas. El foco de atención de este tipo de instrumentos es la conducta. A los clientes se les pregunta acerca de acciones, sentimientos y pensamientos específicos que reducen al mínimo la necesidad de que hagan inferencias acerca de lo que en realidad significa su propia conducta. También debe mencionarse que los inventarios se han desarrollado para evaluar la percepción de una persona acerca del ambiente social en el que se desarrolla. Existen escalas independientes para varios ambientes, incluyendo el trabajo, la familia, el salón de clases y demás. En la actualidad, la evaluación conductual se ha orientado cada vez más hacia el aspecto cognoscitivo. Esto implica que las cogniciones junto con la conducta se han vuelto tema de intenso estudio, ya que se relacionan con el desarrollo de una situación patológica, su mantenimiento y los cambios en ella. El concepto de que las cogniciones y pensamientos del cliente representan un papel importante en la conducta es un rasgo central del énfasis de la evaluación cognitivo-conductual. A través de una evaluación de este tipo se vuelve más claro cuál es el papel exacto que representan las autoafirmaciones en el mantenimiento del problema, tales como la falta de asertividad. Los objetivos de esta evaluación consisten en las respuestas específicas, pero esas respuestas son las actividades cognitivas de los clientes o sujetos y no constituyen sucesos observables. Los métodos más comunes de la evaluación cognitiva conductual son el muestreo de pensamientos o el inventario de autoafirmaciones. Ahora entraremos más a fondo al proceso de la evaluación conductual. Este es un proceso largo que tiene características específicas, por lo que nos llevará un tiempo explicar con detalle cuáles son los niveles de intervención y las etapas de intervención y las consideraciones que todo psicólogo conductual al momento de intervenir y utilizar esta técnica debe llevar a cabo. Existen diversas propuestas en cuanto a los pasos que un psicólogo debe seguir al momento de realizar una evaluación conductual. En la mayoría de los casos se está de acuerdo en que pueden distinguirse al menos 3 fases principales que enmarcan a todas las demás. Estas son la selección y descripción de las conductas problema, la selección de las técnicas de intervención con las que se incidirá sobre las conductas descritas en el paso anterior y la valoración de los efectos producidos por la intervención realizada. Otras descripciones más a fondo nos permiten enumerar los pasos a seguir durante el proceso de la evaluación conductual más a detalle. En primer lugar, en las fases del proceso de evaluación conductual se encuentra el análisis del motivo de la conducta. Es el punto menos estudiado del proceso. Se recomienda pedir a los pacientes que señalen ejemplos del problema. Por otro lado, Lazarus
pedía a los pacientes que señalaran 3 cosas de su vida que podrían mejorar. Se pide al cliente que haga una exploración activa de los motivos por los que está pidiendo ayuda. Esta necesidad de atender y clarificar todo el conglomerado de quejas y demandas que presenta el propio paciente, así como las demandas que el entorno en el que vive le presenta, requiere una exploración minuciosa y activa por parte del evaluador, si es que no quiere quedarse únicamente en aquellos problemas más llamativos o menos molestos, que son los primeros en salir a la luz en las entrevistas diagnósticas. El segundo punto es el establecimiento de metas. Los resultados finales, los resultados instrumentales y los resultados intermediarios son los 3 tipos de resultados que debemos tomar en cuenta para analizar si nuestra intervención fue exitosa o no, o si estamos yendo por un buen camino o elegimos el tratamiento más adecuado. Los resultados finales deben haber solucionado las demandas del paciente al final de la intervención para darnos cuenta de que realmente la intervención fue eficaz. El tercer punto es la identificación de variables. Es muy importante describir las variables que vamos a estudiar, el sistema conceptual y los valores del terapeuta, así como el sistema conceptual y de valores de quien realiza la consulta, van a ser los patrones que nos van a guiar a través de la identificación de dichas variables, ya que van a ser los puntos de vista que van a estudiar estos conceptos. El cuarto punto es el análisis de conductas problema. Desde el punto de vista del paciente o de los otros usuarios de la psicoterapia, los problemas se plantean principalmente en 2 tipos: las quejas y las demandas. Ambas suelen agruparse en lo que considera el motivo de la consulta. Las quejas suelen referirse a lo que va mal y se quiere eliminar, a lo que causa el problema o a lo negativo o molesto. Las demandas, a su vez, hacen referencia a lo que se quiere adquirir o a lo positivo. La bondad de los cambios vendrá dada por la magnitud de la diferencia entre el estado actual y los estados propuestos como metas. Otro punto sería el estudio de los objetivos terapéuticos. Las conductas meta, como ya los mencionamos, son aquellas conductas o comportamientos sobre las que se centra la intervención terapéutica. Una vez modificadas las conductas objetivo, se supone que debe haber quedado igualmente satisfechas las quejas y las demandas del paciente. Con frecuencia una demanda o queja supone que el terapeuta debe proponer varios puntos sobre los que la terapia debe incidir. Aunque suele hablarse de conductas problema y de conductas objetivo, en muchas ocasiones el terapeuta de la conducta propone como problemas o como puntos sobre los que debe incidirse la terapia no clases de conductas, sino más bien determinadas condiciones ambientales. Así se hace cuando lo que se ve como problemático no es la conducta específica, sino lo que pasa alrededor de ella y las actitudes que se toman. El siguiente punto sería la elección de la conducta meta. Nelson y Hayes señalan algunas consideraciones terapéuticas objetivo y su secuencia. Estas deben considerarse de la siguiente manera: los comportamientos que son física o socialmente económicamente peligrosos, una conducta que es aversiva para el propio sujeto o para los otros, si el cambio de una conducta flexibiliza el repertorio y aumenta el bienestar individual o social. Las conductas a implantar deben hacerse en términos positivos y constructivos, deben obtenerse niveles óptimos de funcionamiento, deben modificarse solo las conductas que el contexto continuará manteniendo y se deben considerar las conductas susceptibles de ser tratadas. Todas estas consideraciones nos ayudan a identificar cuáles van a ser nuestras conductas objetivo y las conductas que debemos darles prioridad para realizar la intervención. El siguiente paso sería la prioridad de las conductas objetivo. La cuestión acerca de que la conducta objetivo se debe intentar alcanzar en primer lugar se plantea siempre que el problema no es monosintomático, es decir, siempre que exista más de una conducta objetivo. En estos casos se prioriza de la siguiente manera: la conducta que resulte más molesta para el paciente debe ser atendida primero. La conducta más fácil de modificar, la conducta que produzca la máxima generalización de los efectos terapéuticos y por último la primera conducta de la cadena en el caso de que varias conductas constituyen una cadena comportamental. El siguiente punto sería las directrices de elección del tratamiento. Nelson y Hayes mencionan que las estrategias principales pueden agruparse en 3 principales categorías: el análisis funcional, la estrategia de conducta clave y la estrategia diagnóstica. A estas 3 estrategias de actuación posiblemente puede añadirse una más, denominada la estrategia de la guía teórica. El análisis funcional es la estrategia clásica en terapia de la conducta para unir evaluación y tratamiento, esto es, para derivar el tratamiento adecuado a partir de los datos de evaluación.
Sin embargo, con frecuencia el análisis funcional sigue fiel a sus orígenes dentro de las teorías operantes y ha sido un análisis funcional operante y con más frecuencia aún se ha venido haciendo en exclusiva cuando lo que se pretendía era la eliminación de conductas problema. Es así que en ocasiones no funciona para los criterios finales de la intervención que se quiere realizar. La estrategia de la conducta clave, Keystone Behavior, parte del supuesto de que los trastornos conductuales están constituidos por clases de conductas que se interrelacionan en los tres sistemas de respuesta, el motor, el cognitivo y el fisiológico. Se supone igualmente que el modificar alguna clase de conducta o alguna conducta de una determinada clase modifica otras clases o la clase entera. Es así que mientras el análisis funcional pretende descubrir relaciones estímulo-respuesta, la estrategia de conducta clave intenta descubrir relaciones respuesta-respuesta. Según el enfoque de la estrategia diagnóstica, una vez que se le ha asignado a la persona un diagnóstico determinado, se elegirá el tratamiento que se ha encontrado más efectivo para ese tipo de trastorno, suponiendo que tal tratamiento existe. Por último, la estrategia de la guía teórica puede describirse brevemente de la siguiente manera. Enfrentados con las quejas y demandas del paciente, el terapeuta recurre al arsenal de teorías y conocimientos científicos existentes en busca de un sistema conceptual que verse sobre la región de fenómenos con las que se encuentra, de tal forma que les sea posible descubrirlos con precisión y encontrar estrategias de actuación para pasar del estado A a un estado B. Por último, se encuentra la valoración de metas. Cuando la valoración se realiza tras la terminación de la intervención, bien inmediatamente después de la misma o bien durante el periodo de seguimiento, la valoración permite apreciar el grado con el que se han alcanzado las metas últimas del tratamiento y por tanto si el tratamiento puede o no considerarse como éxito, en qué medida lo es y con respecto a qué criterios de los utilizados. Las técnicas y los procedimientos surgidos de los principios del aprendizaje han mostrado de manera convincente su potencial para modificar la conducta humana. Estas técnicas, incluidas con frecuencia bajo los rótulos de análisis aplicado de la conducta, modificación de la conducta o terapia de la conducta, se han utilizado con éxito en el tratamiento de un impresionante conjunto de trastornos psicológicos experimentados por una sorprendente variedad de poblaciones de pacientes. A pesar de esto, existe una crítica frecuente que es la de los resultados de las intervenciones conductuales. Siendo tan beneficioso, se presume que pueden estar limitados con respecto al lugar y el tiempo. Es por esto que la generalización y el mantenimiento de los efectos del tratamiento son un punto indispensable a considerar cuando se realiza una evaluación conductual. Solo cuando Haynes, Frankenberg, Solink, de 1980, revisaron el área de la generalización y el mantenimiento en los primeros 8 volúmenes de la Journal of Applied Behavior Analysis, los psicólogos conductuales volvieron su mirada hacia estos fenómenos. No solo existe ahora una distinción entre la generalización y el mantenimiento, sino que también se da una distinción adicional entre dos tipos de generalización. Esas son la generalización del estímulo y la generalización de la respuesta. La generalización del estímulo tiene lugar cuando el paciente lleva a cabo la conducta aprendida en lugares diferentes de aquellos en los que se les ha enseñado la conducta. La generalización de la respuesta ocurre cuando el paciente lleva a cabo las conductas similares, pero no idénticas a aquellas que se le ha enseñado durante el curso del tratamiento. En la práctica real, la generalización del estímulo, la generalización de la respuesta y el mantenimiento constituyen los resultados deseados en la mayoría de los programas de tratamiento. Stokes y Bayer identificaron un total de 9 estrategias para mejorar la generalización: entrenar y esperar, modificación secuencial, programación de estímulos comunes, generalización mediada, entrenar en generalización, entrenar muestras suficientes, entrenar de forma no estructurada, introducción a las consecuencias naturales de mantenimiento y contingencias no discriminables. A continuación se mencionan las más importantes y significativas. Dentro de la generalización de estímulo podemos encontrar la modificación secuencial. Esta estrategia se emplea a menudo cuando falla la de entrenar y esperar en la producción de la generalización de estímulo. En esta estrategia los procedimientos de tratamiento se repiten en las circunstancias o en los lugares en los que se tienen que dar la generalización con el fin de extender los efectos de la intervención. La segunda estrategia de la generalización de estímulo es la de programar estímulos comunes. Esta es una aplicación del entrenamiento en el control de estímulo, un procedimiento conductual sobre el que se ha investigado mucho. La segunda estrategia de la generalización de estímulo es la programación de estímulos comunes. En esta estrategia los estímulos más importantes están presentes en los lugares de entrenamiento y en los de la generalización. Lo que se espera
es que los estímulos comunes establezcan la ocasión para la misma conducta en ambos tipos de lugares. La tercera estrategia de Stokes y Bell implica el enseñar una conducta mediadora designada para aumentar la probabilidad de que los pacientes pongan en práctica la conducta que es el centro del tratamiento en la variedad de situaciones que se requiere de la conducta. A este punto se le determina generalización mediada, que también pertenece a la generalización de estímulo. La cuarta estrategia se conoce como entrenamiento en generalización y consiste en el entrenamiento directo de la generalización del estímulo. En cuanto a la generalización de respuesta, encontramos el entrenamiento en muestras suficientes. Este implica enseñar tanto ejemplos de una clase de respuesta como sean necesarios para que ocurran otros ejemplos no entrenados de dicha clase de respuesta. También en la generalización de respuesta encontramos la sexta estrategia, que es la de entrenar de forma no estructurada. Este tipo de estrategia se ha empleado más frecuentemente para fomentar la generalización de la respuesta, pero también puede ser eficaz para ayudar a la generalización del estímulo. El entrenar de forma no estructurada supuestamente aumenta la capacidad del paciente para responder las situaciones nuevas, al igual que amplía también el repertorio de respuestas del paciente, de modo que las respuestas sean apropiadas en estas nuevas situaciones. La estrategia no se ha discutido con detalle en la literatura, quizá porque parece ser incompatible con las exigencias de la investigación experimental. La séptima estrategia, que pertenece al mantenimiento, se denomina contingencias naturales del mantenimiento. Esta subraya la necesidad de tener en cuenta los factores culturales, étnicos y otros similares cuando se desarrolla un plan de tratamiento. En esta estrategia se tiene cuidado de asegurarse que la nueva conducta es apropiada para las contingencias de reforzamiento del ambiente natural del paciente, de modo que dicha conducta obtenga reforzamiento en ese ambiente. La octava estrategia, que también pertenece al mantenimiento, se define como el uso de contingencias no discriminables. El objetivo de la estrategia consiste en hacer que las contingencias de reforzamiento en las situaciones de entrenamiento y de la generalización o mantenimiento sean tan poco discriminables como se pueda lograr con el fin de mantener dicha conducta. Aunque Stokes y Bell identificaron 8 estrategias reales de generalización y mantenimiento, una revisión de la literatura sugiere que han sido 5 los enfoques generales de generalización y mantenimiento que han recibido la mayor parte de la atención de la comunidad conductual. Dichos enfoques son los siguientes. La primera es la atenuación de las consecuencias reforzantes, que se refiere a cambios graduales en el programa o en la manera en que se dispensan los reforzadores establecidos, de modo que las consecuencias naturales pueden lograr el control de la conducta. El segundo enfoque sería el entrenamiento de agentes naturales para el cambio. Los agentes naturales de cambio pueden definirse como aquellas personas que pertenecen de forma natural o están de modo relativamente permanente en el lugar en el que tienen que ocurrir los cambios de conducta. Los profesores, la familia, los padres, los compañeros de clase, los esposos o cónyuges son agentes de cambio potenciales que se encuentran disponibles para llevar a cabo a apoyar los procedimientos de tratamiento en el ambiente natural del paciente específico. La escasez relativa de los estudios sobre el empleo de los agentes de cambio naturales puede constituir muy bien un testimonio de las dificultades inherentes a trabajar con estos agentes de cambio con el fin de mantener o generalizar la conducta específica. Sin embargo, cuando el entrenamiento de los agentes de cambio naturales se combina con un programa de reforzamiento por llevar a cabo los programas en los que se han entrenado a esos agentes de cambio, los resultados son a menudo comparables con aquellos logrados por los especialistas conductuales. El tercer enfoque es el empleo del control del estímulo. Esta es una amplia estrategia por la cual la presencia o ausencia de un estímulo particular o de un complejo de estímulos influye de modo fiable sobre si una respuesta o una clase determinada de respuesta tendrá lugar o no. Estas estrategias pueden incluirse dentro de 3 principales categorías: la presencia de otras personas significativas, la presencia de ciertos objetos o estímulos tangibles y la colocación de señales visuales en los lugares pertinentes. La cuarta estrategia es el procedimiento de autocontrol. El autocontrol es el conjunto de procedimientos diseñados para permitir a los pacientes que controlen su propia conducta. Una de las claves es enseñar a los pacientes de alguna forma a utilizar las técnicas de autoobservación, autoevaluación y autorregistro. Esto permitirá que él identifique la conducta objetivo, cuáles son los antecedentes y los consecuentes, así como pueda implementar las técnicas de evitación en los momentos adecuados según la situación lo requiera. Por último, tenemos la prevención de recaídas. Este enfoque representa una extensión y una variación importante de los procedimientos de autocontrol.
La recaída constituye una crisis o un retroceso en los intentos del paciente para cambiar o mantener los cambios de su conducta. El modelo de prevención de recaída se desarrolló originalmente para mantener el cambio de conducta en los programas de tratamiento para la ingestión excesiva de sustancias psicoactivas. Sin embargo, los procedimientos de prevención de las recaídas son aplicables también a otras adicciones como el alcoholismo, la conducta de fumar, el comer en exceso, así como también a los programas de cambio de conducta en general. La prevención de las recaídas tiene una serie de componentes. La autovigilancia se emplea para identificar situaciones de alto riesgo. Se enseñan además habilidades de afrontamiento, manejo del estrés, reestructuración cognitiva y las recaídas programadas. La formulación clínica. Sin duda, uno de los mayores retos del terapeuta de la conducta es el poner en orden dentro de un modelo relaciones causales, un conjunto de datos e informaciones que se consideran relacionados con los motivos por los que el paciente decide buscar ayuda profesional y que brindan las bases para diseñar un programa de intervención dirigido a mejorar las condiciones de la vida de la persona. La formulación clínica conductual sirve entonces de guía para decidir sobre el tipo de tratamiento más eficiente, es decir, aquel con la mejor razón coste-beneficio en un paciente determinado. Además de que permite identificar y ordenar los múltiples determinantes del comportamiento a nivel general y la diversidad de las interacciones entre procesos psicológicos básicos que dan como resultado trastornos psicológicos, los cuales, aunque similares en sus manifestaciones, presentan importantes diferencias en las causas que los originan. La formulación clínica conductual no solamente es aplicable al proceso terapéutico del paciente individual, sino que subyace a cualquier intervención que requiera desarrollar hipótesis sobre las relaciones de causalidad que dan lugar a determinados resultados en diversos ámbitos. La formulación clínica requiere generar un modelo contextual que permita optimizar los avances de las distintas propuestas e integrarlos de manera coherente y eficaz con miras a generar un plan de tratamiento. Como se ha afirmado previamente, el contexto teórico guía al clínico en la formulación de hipótesis explicativas sobre la realización de los eventos observados. Sin embargo, es importante considerar tres dimensiones principales: la dimensión temporal, que constituye el eje evolutivo sobre el cual actúan los factores de predisposición biológica y el desarrollo del individuo, y que interactúa con las características del contexto en el cual dicho desarrollo tiene lugar a partir de la interacción del individuo con su medio. En segundo lugar, una dimensión de organización conductual, que representa un sistema jerárquico que incluye diferentes niveles de análisis, desde una respuesta discreta específica hasta los tres procesos básicos: biológico, de aprendizaje y motivacional. Por último, es necesario considerar una dimensión contextual ambiental, que se refiere a los recursos existentes en el ambiente dentro del que se mueve el individuo. Este modelo de explicación corresponde a un enfoque de sistemas en el que se establece la relación entre eventos biológicos, psicológicos y ambientales en el flujo continuamente cambiante que busca la estabilidad del sistema. Dentro de la dimensión temporal, es necesario considerar tanto los factores de desarrollo como eventos específicos en la historia del individuo que constituyen factores de predisposición o desencadenantes de una condición conductual particular. Los factores de desarrollo comprenden la interacción de las secuencias de cambio en el sistema biológico y de maduración de diversos sistemas de órganos, como el sistema nervioso, endocrino, etc., que están genéticamente determinados, y las experiencias de aprendizaje y otras formas de interacción del individuo con su medio ambiente, lo que da lugar a los diversos hitos y transiciones del desarrollo que determinan gran parte de la conducta individual. Por este motivo, es muy importante que al momento de analizar la conducta del individuo se tome en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra, puesto que esto da peso relativo a los factores de predisposición y determinantes del comportamiento, ya que cambia en la medida en que la persona va evolucionando a través del tiempo hacia una mayor cantidad y calidad de repertorios conductuales y de interacciones con el medio. Por otro lado, los factores de predisposición se refieren a las variables que hacen que los individuos bajo ciertas circunstancias desarrollen un problema particular, mientras que otros en circunstancias similares no lo hacen. Estos factores corresponden a variables que tienen por sí solas un peso causal relativamente bajo, pero que cuando entran en combinación con otros factores potencialmente agrandan los efectos de tal manera que aumentan significativamente la probabilidad de que se presente un fenómeno particular. Por otro lado, los factores desencadenantes, al igual que los de predisposición, por sí solos no tienen un peso causal, pero combinados con otros factores pueden aumentar la probabilidad de que aparezca cierto problema en particular.
Así, los factores desencadenantes son aquellos que anteceden inmediatamente a la aparición del problema y aunque están funcionalmente relacionados con este, no constituyen en sí mismos un factor causal determinante. La evolución de la investigación en psicología y de las propuestas teóricas han señalado cada vez más la necesidad de considerar los factores molares en la determinación de factores causales del comportamiento dentro de una perspectiva de la teoría general de sistemas. Según estos modelos, el comportamiento está estructurado de acuerdo con la acción de los diversos procesos interdependientes que están organizados de manera jerárquica. A continuación se muestran los 4 principales modelos en los que se representan a través de un esquema la organización jerárquica de los niveles de organización conductual. El primer nivel comprende los procesos elementales. Incluye aquellos procesos y conjuntos de relaciones no reducibles a otros del nivel superior, como los procesos biológicos del aprendizaje o los procesos de motivación y mantenimiento conductual. El segundo nivel corresponde a los procesos derivados, constituyen los tipos particulares de relaciones entre procesos elementales y comprenden efectos que no necesariamente se cumplen en otros niveles, como los procesos emocionales y los procesos afectivos. El tercer nivel es el de las covariaciones relacionadas funcionalmente. Como resultado de la interacción de los procesos básicos primarios y secundarios se suelen producir variaciones conductuales. La covariación se refiere a la coocurrencia o correlación de la función específica. Este nivel se refiere fundamentalmente a las covariaciones que pueden o no corresponder a entidades diagnósticas específicas. El cuarto nivel son los problemas específicos o síntomas. Aquí pueden encontrarse las manifestaciones específicas que con frecuencia constituyen los motivos de consulta o síntomas del paciente. Permite identificar las diversas características del ambiente del individuo, desde el ambiente físico, tanto natural como construido del medio social, familiar, laboral. Cuando el motivo de la consulta se presenta en los niveles superiores, es decir, en los niveles 1 y 2, es necesario generar información específica que nos permita, por una parte, identificar los factores de adquisición a través de un análisis histórico molar, generar hipótesis sobre los procesos implicados en el nivel superior y someterlas a comprobación a través de la identificación de clases de respuestas funcionalmente relacionadas en el nivel 3 y del análisis funcional molecular en las respuestas discretas del nivel 4. Cuando los motivos de consulta se presentan en el nivel 4, existen 2 cursos de acción que son complementarios. Por una parte, a partir del conocimiento psicológico y clínico es posible formular y someter a prueba hipótesis sobre la covariación y clases de respuesta. Por otra parte, se puede proceder a realizar un análisis funcional molecular de cada una de las respuestas discretas que presenta el paciente en el motivo de consulta e identificar los procesos de los que constituyen parte de las unidades de respuesta particular. A estos 2 tipos de metodología se le conoce como metodología descendente o metodología ascendente. Una vez aplicados estos tipos de metodología, ahora ya se está en posición de formular y someter a prueba las primeras hipótesis sobre los procesos superiores, que son los que en última instancia permitirán elaborar el plan de tratamiento. Por último, vamos a definir las principales etapas del tratamiento o intervención. La primera etapa se conoce como descripción del motivo de consulta. En este se prevén los pasos del 1 al 5. El primer paso, observa y registra las características del comportamiento del paciente durante la entrevista inicial. El paso número 2 es obtener la información sobre los motivos iniciales o las razones por las que el paciente decide buscar ayuda. El paso 3, describir la historia y o acontecimientos desencadenantes de cada uno de los motivos de consulta. El paso 4 es establecer el nivel inicial en el que el paciente presenta su motivo de consulta. El paso 5, formular las primeras hipótesis sobre los niveles determinados en el paso anterior y establecer la dirección ascendente o descendente para cada uno de los problemas según el nivel en el que se encuentre. El objetivo principal de esta etapa es reunir la información adecuada sobre el motivo de consulta y el contexto en que se desarrolla el paciente. La etapa número 2 es la de información general, personal y contextual. Es obtener los datos personales y demográficos del paciente, así como de las personas significativas. Comprenden datos demográficos, datos sobre las personas significativas, la edad, el sexo, el estatus socioeconómico, todo esto que nos puede ayudar a contextualizar la conducta del paciente. El paso número 7 es obtener la información sobre los recursos y el grado de satisfacción en las principales áreas del ambiente funcional en el que se relaciona con las actividades de la persona. Los ambientes funcionales se refieren a las características de los recursos ambientales con los cuales se interactúa el individuo. La etapa número 3 es el análisis histórico molar.
En esta, el paso número 8 sería obtener la información sobre las características de sus padres, determinar el contexto social. El paso número 9 sería realizar un recuento de los principales acontecimientos significativos de la historia de la persona. Es muy importante tomar en cuenta las diferentes etapas de la evolución, como la infancia, la niñez, la adultez, etc. El paso número 10 sería generar las primeras hipótesis sobre los factores de adquisición de la conducta objetiva. La etapa número 4 es la introducción a la formación molecular y análisis funcional. Dentro de esta, el paso número 11 sería describir las características topográficas y los parámetros de la respuesta. El número 12 sería determinar los sistemas y o procesos de los que forma parte esa unidad de la respuesta particular. Dentro de la etapa 5, el paso número 13 sería completar la matriz de la formulación clínica. El 14 sería establecer la relación entre los diversos niveles de la formulación. El siguiente paso sería, con base en la verificación de la hipótesis, establecer los mecanismos comunes a la acción de los distintos procesos. El siguiente paso sería determinar los procedimientos a través de los cuales pretende el clínico modificar los mecanismos comunes. En la etapa 6 y última etapa, el paso 17 sería establecer las prioridades del tratamiento. Más tarde se distribuyen tentativamente las actividades clínicas en un cronograma de actividades. Este detalle es muy importante porque así nos permite ver a través del tiempo cómo se va a realizar la intervención con las distintas actividades y el tiempo que va a durar cada etapa. Completar el resumen de la sesión en la medida que se desarrolla el tratamiento. Esto nos sirve para llevar una evaluación constante del tratamiento. Y el último paso sería evaluar regularmente los resultados de la intervención de acuerdo con las predicciones de la formulación, y se realizarían entonces los ajustes y revisiones necesarias. Este último paso es darle seguimiento a los resultados que hemos obtenido a través de la intervención, y esto también es parte de la evaluación porque nos permite entonces mejorar algunos aspectos que no hayan salido adecuadamente o verificar en qué puntos estamos yendo más lentos con la intervención para aplicar ahí nuestros esfuerzos. Bueno, esto sería todo con respecto a los procedimientos de la evaluación conductual. Espero les sea de mucha ayuda y muchas gracias.